Lo anunciamos en el comienzo del programa. En nuestro piso, el máximo responsable de Andes, esa compañía que apostó seriamente a la Argentina, y podemos decir que la revolución de los aviones no lo ayudó. Horacio Preneste, CEO de Andes, con nosotros. Horacio, gracias por compartir estos minutos y gracias además porque siguen dándole trabajo a los argentinos, siguen apoyando lo que queda y siguen para adelante en una situación tan pero tan compleja. Primero, gracias a vos. Vos sabés que cada tanto una charla de café tenemos y esta es con una cámara delante, pero normalmente charlamos. La realidad es esa. Nosotros habíamos hecho una apuesta con mucha ilusión a todo esto. Vos sabés muy bien y participaste cuando trajimos los 437-800, cuando hicimos un montón de cosas, que fue un cambio, la tormenta que hubo allá por marzo del 2018. En esa tormenta tuvimos que reaccionar rápido, por suerte. Hoy lo ve uno con lástima, con pena por todo lo que se había hecho, pero la devolución de los aviones fue realmente buena. Devolvimos bien los aviones, terminamos en buena relación con los resores. De hecho, si tenemos oportunidad de volver, tendríamos la posibilidad de acceder a esos aviones. Preparamos mucha gente, que esa es la parte triste que nos dejó todo esto, porque en poco tiempo, cuando decidimos comenzar con esto, allá por el año 2017, trajimos los 4 aviones, tomamos gente, instruimos gente, y pasamos de 165 personas a 500 personas, formada por pilotos, mecánicos, auxiliares de a bordo, y mucha gente que realmente no solamente consiguió una fuente de trabajo, sino que también un lugar donde canalizaba vocaciones y realmente con mucho entusiasmo y muchas ganas. De ahí es donde nos paramos en la tercera compañía del país. Después de Aerolínea, después de LAN, estábamos nosotros en una situación bastante competitiva. Por distintas razones, se abrió el mercado. Creo que el tema de no estaba el mercado preparado el país preparado para una liberación tarifaria, donde fue una guerra, que la guerra de tarifas se basa en quién tiene más dinero para competir. Eso es un tema complicado. Ya la Argentina vivió ese tipo de situaciones en el pasado, ya por el 2000, con resultados muy malos. Y con un agravante que es que en esta oportunidad, en un mercado donde ingresaron low cost, tenemos una empresa del Estado que compite con todos nosotros. Con lo cual, todos podemos hacer un esfuerzo espectacular para tener los menores costos. Que me consta que todas las compañías que ingresaron lo hacen, redujeron costos de rampa, redujeron costos de operación, redujeron algunos en un aeropuerto más económico, nosotros con procesos muy ajustados, todos redujimos todo. Y de golpe nos encontramos compitiendo con una empresa que tiene un subsidio de parte del Estado. Entonces, no es justo competir con alguien que tiene un bolsillo del cual puede sacar cualquier cosa, que compite como una low cost, teniendo costos de una compañía muy sobrecargada en equipamiento, personal, todo, con la cobertura por parte del Estado. Eso es malísimo. Bueno, te diría casi que es una política perversa, porque a su propia compañía, el Estado, le carga una responsabilidad de todo lo que pasa en el mercado, cuando en realidad la responsabilidad es de aquellos que gobiernan. Este fracaso de la revolución de los aviones tendría que conllevar con un cambio total de actitud y entender que indudablemente quienes condujeron este sistema o esta industria deberían haber tenido lo que yo llamo previsibilidad, y deberían haber tenido también gente con conocimiento técnico en el área para poder entender cómo funciona la industria, y que no es simplemente abrir los cielos para que cualquiera pueda venir a volar, porque bienvenidos sean aquellos que vienen a volar, pero también hagámoslos en las condiciones que deben hacerse y no teniendo hijos y antenados en condiciones que a veces, como vos bien decís, vos que sos de la tercera compañía que subsistía en la Argentina, apostó seriamente y nunca tuvo una mano como para decir,
vamos a tratar de que sobrevivan aún en las peores condiciones, no hubo previsibilidad del precio del combustible, sabiendo que ese es el peor veneno de la industria. Y hoy nos encontramos, y vos nos vas a poder contar seguramente, porque entiendo que venís de una reunión donde todas las compañías aéreas convergieron para precisamente tratar ese tema que es el combustible, ¿verdad? Ya veníamos desde marzo del 2018, donde se había cambiado el esquema que ya era ajeno un poco al tema de transporte, sino que todo el sistema quedaba en manos de lo que fue el cambio de política del combustible, que se dolarizaron las tarifas, se pusieron a precios internacionales con un diferencial más alto que en la región, mientras el precio está en el orden el precio del petróleo del plazo internacional más un diferencial, que en la región es del orden de 15 centavos por galón, en Estados Unidos son 2 centavos de dólar por galón y acá es 46 centavos de dólar por galón, lo cual no es un tema menor. Incide. Eso basado en un punto en el cual las compañías petroleras, yo con todo el respeto, pero también con todo el dolor, están cartelizadas, porque nunca ninguna vino a ofrecernos mejores precios que la otra, sino que están todas de acuerdo y el precio es uno solo, en Aeroparque o en Ezeiza, pero en el interior del país es uno solo, es YPF, no hay otro más que provea combustible. Entonces, de golpe el combustible creció de ser un valor que estaba razonablemente en una distribución de costos del orden del 25%, hoy es más del 60%. Lo tengo que ver ahora con los últimos números, a ver cuánto está, pero está impactando más del 60%. Con un tema de que está dolarizado y las tarifas están en pesos. Hoy, hasta antes del aumento de estos días, el aumento del combustible había sido del 190%. Las tarifas no aumentaron eso. La competencia que le dio la gran ventaja, que es el aspecto que no estuvo cuidado, la competencia y la creatividad de las líneas aéreas que dieron la posibilidad de que se arrimaran más pasajeros con costos menores, con tarifas menores, etcétera, la contrapartida desde el punto de vista de la carga y la responsabilidad de las compañías no la tenía. El precio del combustible era caro, el precio de los aeropuertos caro, el precio de muchos servicios caro. Con lo cual no hay balance que cierre, hacemos todo por el pasajero, pero no podemos hacer nada por nosotros. Ese es un punto complejo. Hoy con el aumento que fue del orden del 20 y pico %, porque está dolarizado al tipo de cambio del día, con lo cual los aumentos de precios todavía no los tenemos en claro, pero van a ser muy importantes. Entonces, esa situación hace que todo el esfuerzo, no solamente Andes tiene 14 años haciendo este esfuerzo, no es un tema menor. Y las otras compañías que también entraron. Todo este esfuerzo, de golpe, queda en gran riesgo por el tema de aumento de combustible. El aumento de combustible, el tema impositivo es otro tema también grave, pero el tema del aumento de combustible es algo que es muy complejo. El combustible aeronáutico no representa ni el 2% de la facturación de las petroleras, de los cuales, si más o menos decimos que Aerolínea tiene 60 y algo por ciento, 1,2% es de Aerolínea y el 0,8% somos todas las otras compañías. No tiene ninguna incidencia eso. Con lo cual se pueden hacer acciones, como hacemos las compañías, acciones de promoción, etcétera, se podía hacer un tema de inversión a futuro, de desarrollar la actividad aérea a partir de todo lo que significa soportarla, ¿no? Ahora, el presidente hizo algunos anuncios esta mañana, para que sepan nuestros televidentes, hace muy pocas horas, donde hablaba de que no iba a haber variación en el precio del combustible, inclusive Frigerio comentaba que como la estatal de alguna manera tiene un porcentaje muy alto, el gobierno podía evitar cualquier corrida con el combustible. ¿Por qué no se incluyó a las compañías de aviación? Porque también, obviamente, ustedes van a ser muy perjudicados. A ver, entiendo que el aumento donde se congelan las tarifas en el surtidor. El surtidor es mucha gente que va a cargar nafta y muestra su disconformidad. En el tema aéreo, el pasajero, en la medida que mantenga las tarifas, no tiene disconformidad. Las compañías tenemos ya no disconformidad, sino riesgo de supervivencia.
Si todo lo que está rodeando la línea aérea tiene una vida inanimada, que es que aumenta el combustible, se devalúa esto, lo otro, y la compañía aérea, que es lo que tiene que estar, ese elemento que tiene que estar creciendo, teniendo actividad para poder generar mayor oportunidad de negocios, dar mayor oportunidad de trabajo, etcétera, no está con algún esquema de protección, no existe. No digo una protección de andadores para caminar, no, una protección de decir, mirá, no te golpees con ese costado, no te golpees con este otro, o ir previendo qué cosas son las que lo pueden poner en una situación de riesgo. La palabra es previsibilidad. Sí, por supuesto. Y te voy a pedir un minuto, vamos a ir a una pausa y vamos a volver porque vamos a hablar de los sindicatos al regreso. Bueno. Pausa, ya volvemos con más Reporte Aéreo Mundial. Continuando con Reporte Aéreo Mundial, continuamos también con esta jugosa charla con el administrador, podemos llamarlo así, hombre de muchos años de Andes, que hoy nos está contando esta triste realidad de las compañías de aviación. Y antes de irnos a la pausa le dije, vamos a hablar de los sindicatos, pero él me quería acotar algo y yo lo voy a escuchar, Horacio. No, tiene que ver todo con todo, ¿no? En el sentido de que el último concepto que quedó fue el tema de la previsibilidad. Y vos sabés muy bien que una línea aérea se basa fundamentalmente en la previsibilidad. Las decisiones de una línea aérea se toman para los próximos 5 años, exacto, 10 años, y las decisiones que se tomen hoy no se transforman en una realidad no menos de 8 meses, 6 meses para adelante. Cuando uno decide un avión, cuando uno manda a instruir a alguien, todo eso es tiempo para adelante. Nosotros, en general, todo el sistema aéreo creció de golpe, y esa previsibilidad de golpe no fue tomada en cuenta. No fue tomada en cuenta en el sentido de que cómo tiene que ser el esquema de los combustibles, cómo tiene que ser el esquema competitivo, cuánta es la oferta que puede ingresar o cómo va a ir ingresando la mayor oferta en un país. Es decir, si uno busca consolidar la que está e ir agregando algo más para que poder hacer crecer el mercado, para que crezcan las compañías y se consoliden, tiene que tener la previsibilidad en el tiempo, tiene que tener la previsibilidad legal, el paraguas legal, tienen que existir políticas antidumping, políticas antidepredatorias, tiene que estar establecido muy claro cuál es el papel de la empresa del Estado. Todo eso, no hay nada de eso, es lo que está fallando. Ausente. Sí, no fue considerado. Y con respecto a lo que vos me decías de los gremios tienen una larga trayectoria. Y cuando hablamos de previsibilidad está tomado en cuenta, es decir, las carreras están establecidas en el tiempo, cada gremio es una asociación profesional que regula la actividad de sus miembros, son gente que está en el ejercicio del trabajo de la empresa, es decir, los que participan del gremio de los pilotos son pilotos que vuelan todos los días o vuelan con bastante asiduidad. La gente que está en el gremio del personal superior de UPSA es gente que está trabajando todos los días en la compañía. Eso hace que hay un capital de conocimiento por parte de la gente de cómo es el mercado que vale la pena ser escuchado. Tuvieron mucha colaboración por parte de los gremios porque Andes pasó por una situación muy particular, tuvo que separar a gente de sus cargos, reconvertir toda la empresa. Sí. Eso es verdad, la gente no sabe que vos para preparar un piloto te lleva de 3 a 4 meses. Con inversión. Con inversión muy importante, que un curso de simulador vale 40, 50 mil dólares. También, como digo yo, a veces los pilotos también somos en alguna medida responsables de no hacerle entender a la gente cómo es una carrera profesional de piloto. La foto final es la que miran, el uniforme, el viaje, después todo lo que hubo antes nadie lo mira. Y es fácil demonizarlo al profesional, ¿no es cierto? Pero ustedes tuvieron una ayuda muy interesante de los sindicatos. Me gustaría que lo comentes. Mira, cuando nosotros produjimos la reducción de personal a partir de la devolución de los aviones, te vuelvo a repetir, y vos lo comentaste recién, hay una inversión previa para poder traer un avión en tiempo y en capacitación grande. No tuvimos que instruir pilotos, mecánicos, auxiliares, todo para crecer
de esos 165 personas que éramos en un momento, que siempre decíamos que toda la gente de la compañía entraba en un avión de Andes, mientras que las otras compañías necesitaban algunos aviones prestados para poder meter a toda la gente que tenía. Pero la realidad es que cuando hicimos la reubicación de la gente, nosotros nos despedimos gente, se reubicó la gente, y eso es también un mérito conjunto con los gremios, porque en definitiva lo que hicimos es, toda esa gente que habíamos preparado, que estaba profesionalmente desarrollada, algunos que habían vuelto del exterior, todo, se reubicaron en las compañías, con lo cual para nosotros nos quedó el dolor de perder una gente con la cual habíamos hecho una apuesta muy grande, y también la tranquilidad de que no dejamos a nadie desvalido. Esa es una realidad, ¿no? Horacio, se nos fue prácticamente el tiempo. Me gustaría que cerremos esta nota con algún concepto tuyo en cuanto a todos aquellos que nos están mirando a través de esa cámara y que se preocupan por lo que le está pasando al trabajo aéreo, a todo lo que está en ese entorno tan complejo, porque además hay que entender que es complejo y no todos lo entienden ni lo entendieron, y que el mensaje hacia el gobierno, hacia los políticos es: traten de poner gente capacitada para que podamos hablar el mismo idioma, para que nos puedan entender, que hasta ahora en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos no nos han entendido, y no hemos tenido una política aerocomercial que favorezca realmente el desarrollo. El ministro, con la mejor de las intenciones, fracasó, y hay que entender también que el que le daba de alguna manera los ejemplos era Lopetegui, que detrás del mostrador era quien algo de experiencia tenía, y obviamente la usó para que terminásemos en esto. Mira, acá hay un tema que también te decía lo anterior, y quiero comentarlo porque el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Las intenciones fueron muy buenas, eso es así. Sí, sí. Nosotros pasamos momentos, vos te acordás muy bien, en el pasado, donde la programación costaba muchísimo la aprobación, la cantidad de vuelos o lo que podíamos llegar a tener era bastante complicado. Eso por un tiempo desapareció, es decir, nosotros por eso avanzamos en la audiencia pública del 2015, 2016, agregamos vuelos, trajimos aviones, es decir, hasta ahí está todo planteado hasta el 2018. 2018 se produce todo un tema complejo. ¿Cómo nos encuentra? Nos encuentra todos a contrapierna. Un mercado creciendo, agregando aviones, ofertas, todo con una retracción. Exacto. Desapareció el mercado internacional de los vuelos charter y todos los vuelos al exterior. Se reduce el mercado interno porque crece en pasajeros, pero baja en términos de ingresos. La única manera de llevar pasajeros era con precio, porque el tráfico corporativo, que es aquel que vuela muchas veces, dejó de tener motivo para volar, porque la actividad económica bajó. Yo te voy a cerrar con esta frase, que los aviones no vuelan con las estadísticas de los ministerios. Claro. Horacio, te agradezco hoy esta charla, esta visita. Vamos a seguir de cerca todo este tema y seguramente todavía nos quedan algunos meses para dirimir cuál va a ser el horizonte y cuál va a ser el rumbo a seguir. Mira, independientemente de uno que en un momento puede tener alguna situación de bajón, todo, vos sabés muy bien que en esta actividad las vocaciones son muy grandes. Un piloto tiene, como decías vos, atrás de que le gusta el uniforme, que tiene una vocación muy grande, porque cuando empezó a volar, volaba ahora, volaba en un avioncito, volaba en un fumigador y fue juntando horas. Un ingeniero tuvo que estudiar, recibirse, y así todos. Y hay un gran elemento de vocación. Esa vocación es la que todos empujamos para adelante, porque acá no hay la posibilidad de grandes fondos fortunas que pueden financiar. Esto no existe. Es todo a pulmón y todo trabajo. Gracias, Horacio. No, gracias a vos. Gracias a vos. En exclusiva para Reporte Aéreo Mundial, Horacio Preneste, máximo responsable de Andes, aquí en la República Argentina.